Muchos de nosotros usamos laptop, MacBooks hoy en día, así como la que tengo aquí. Funciona bien, está genial, pero ¿qué tal si la convierto en un computador de escritorio? Como esto. Así es como vengo trabajando actualmente y ahora voy a enseñarte cómo activar este modo. Llevo trabajando ya mucho tiempo con computadoras portátiles y seguramente también te ha pasado que cuando estás mucho tiempo pegado a esto no sientes tanta comodidad. La pantalla es muy pequeña, tienes que estar agachando la cabeza y tienes un espacio limitado, así que ¿por qué no convertirla en una computadora de escritorio? Y esto es muy sencillo de hacer. Lo que necesitamos es obviamente un monitor externo. Luego de eso simplemente procedemos a conectar el monitor al puerto de nuestra computadora, en este caso tengo el puerto HDMI. Esperamos unos segundos y voilà, ya tenemos la imagen de nuestro monitor externo. Ahora simplemente sentarnos y disfrutar de la computadora. Ahora, después de estar un rato trabajando en este modo, te das cuenta que no necesariamente es tan cómodo. Ahora tienes dos pantallas, tienes que ver de un lado para otro, tienes que usar el teclado de la MacBook y también tienes que usar el trackpad, por lo tanto tu cuerpo está un poco inclinado, así que creo que esto se puede mejorar. ¿Qué podríamos agregar? Lo primero sería un teclado externo, en este caso estoy usando un teclado Bluetooth, pero también puede ser un teclado cableado. Y luego un mouse que podría ser también inalámbrico, en este caso estoy usando un mouse cableado. Listo, están conectados y ahora sí funciona correctamente. Y por si preguntan qué teclado estoy usando el Apple Keyboard. Y en mouse simplemente es un Logitech, nada fuera de lo común. Voy a dejar igual los links en la descripción del video. Y luego de estar trabajando ya unas horas con el monitor, el mouse y el teclado externo, noté que la pantalla de la MacBook y el teclado no estaba siendo usado, obviamente. Así que, ¿por qué desperdiciarlo de esa forma? Simplemente puedo cerrar la MacBook y usar solo el monitor externo. Procedo a cerrar la MacBook para solamente usar el monitor externo y... ¡oh, sorpresa! No funciona así. No hay salida de video ahora con la MacBook cerrada. Pero no se asusten, esto es muy fácil de solucionar. Lo único que necesitamos es conectar la MacBook a la corriente y listo. Ahora procedemos a hacer lo mismo, cerramos la MacBook para ver si ahora sí funciona y... perfecto, ahora sí funciona como queremos. Ya tenemos nuestra MacBook en modo escritorio. Ahora el único detalle que veo es que está ocupando mucho espacio. Ya que la MacBook está cerrada, no estoy usando la pantalla ni el teclado, creo que debo optimizar esto. La solución es un stand vertical. En este caso voy a usar este Bookguard que me gustó mucho, tiene un buen diseño elegante. Y los detalles voy a dejar en la descripción por si les interesa. Y ahora voy a proceder a colocarlo. Y así es como me quedó la MacBook en el stand vertical. Dígame que no se ve elegante. Está genial. Ese color también combina con la MacBook. Y sobre todo que me ahorra mucho espacio y ahora puedo agregar algunas cosas más en mi escritorio. Y así es como transformé mi MacBook en una computadora de escritorio prácticamente, ya que estoy usando todo externo, el monitor, el teclado, el mouse, parlantes también. Siento que tengo más espacio en el escritorio, así como también me siento más cómodo. Y seguramente también se preguntarán por qué no te compraste una PC de escritorio. Bueno, prácticamente porque la MacBook es portable y puedo llevarla a un viaje o trabajar desde otro lado de la casa si deseo. Si tienen alguna pregunta, solo déjenla en sus comentarios y yo estaré respondiendo.